la sesión. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la segunda sesión del impuesto sobre sociedades, en la que analizaremos esencialmente los artículos 13 a 17. El resto de los artículos, así como las empresas reducidas de dimensión, pues los analizaremos en las siguientes presentaciones que haremos, hasta un total de 4 de la asignatura. En concreto, hoy vamos a analizar las pérdidas por deterioro de valor de elementos patrimoniales, recogidas en el artículo 13 de la ley. Las pérdidas por deterioro y solvencias por deterioro de los créditos, se establece en la normativa fiscal que son gasto deducible cuando en el momento de devengo concurran cualquiera de las siguientes circunstancias. Por tanto, solo será un gasto fiscal, aunque lo hayan sido un gasto contable, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. Que hayan transcurrido al menos 6 meses desde el vencimiento de la obligación, que el deudor esté declarado en situación de concurso, que el deudor esté procesado por alzamiento de bienes o que la obligación ha sido reclamada judicialmente. Y a estos efectos, la reclamación judicial se asimila al concepto de litigio judicial o procedimiento arbitral. No será gasto deducible, por lo tanto habrá un ajuste positivo si así ha sido en contabilidad, los adeudados por entes de derecho público, salvo que sean objeto de un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía. Por tanto, si lo que estamos discutiendo es su existencia o cuantía, sí que serán deducibles. En caso contrario, un retraso en el pago o cualquier otro motivo no van a dar lugar a la deducibilidad fiscal y por lo tanto siempre tendremos un ajuste de carácter positivo. Los adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y así ha sido declarada por el juez, es decir, las operaciones vinculadas en principio no determinan pérdida por deterioro con las insolvencias de las operaciones, por ejemplo, de crédito, salvo que estén en situación de concurso y así ha sido declarada por un juez. Y por último, no existe la posibilidad de dotar estimaciones globales de riesgo de insolvencias. Por lo tanto, no vale dotar una provisión, una pérdida por deterioro por las insolvencias posibles de créditos que tengan con mis clientes. Solamente será posible la deducibilidad cuando exista una individualización en la contabilidad. Si la contabilidad está individualizada, sí que se permitirá la pérdida por deterioro. Si no está contabilizada, no se va a admitir. No obstante, en el caso de las empresas reducidas de dimensión, ya veremos que en aquellos supuestos en los que no se da aplicación el artículo 13, es decir, que sean totalmente deducibles o que no sean deducibles, por el exceso de los fondos, cuando se trate de una empresa reducida de dimensión, por el exceso de los créditos que puedan existir, en ese caso sí que se va a admitir una pérdida por deterioro global, pero solamente para las empresas de reducida de dimensión y con unos límites que vienen recogidos en la normativa específica en materia de empresas de reducida de dimensión, que será objeto de estudio en la unidad correspondiente y de la que haremos la correspondiente presentación. Por tanto, importante, no se admiten las estimaciones globales de riesgo por insolvencia de créditos o de clientes y deudores. Bien. Vamos a suponer que una sociedad dota una pérdida por deterioro de un crédito por insolvencias en 2016 por una deuda no cobrada y vencida en septiembre de 2016. En diciembre, la entidad contabiliza una pérdida por deterioro y un deterioro del crédito de 3.000 unidades. Por lo tanto, habrá un gasto contable que, sin embargo, acabamos de ver que fiscalmente no se admite. En este caso, lo que se producirá es no habrá gasto fiscal, habrá que hacer un ajuste de más 3.000 y el año siguiente, el año 2017, cuando se cumplan los 6 meses del vencimiento, es decir, a partir de marzo, sí que se admitirá la pérdida fiscal. Y por tanto, en el año 2017 deberemos hacer un ajuste positivo que será la reversión del impuesto anticipado que habremos devengado en el ejercicio 2016. Por tanto, no es que no sea deducible, sino que lo son en un momento posterior. Por otra parte, no serán deducibles, establece el artículo 13 tras la última modificación, las pérdidas por deterioro de inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible. Por lo tanto, el legislador ha dicho que no va a ser pérdida por deterioro ningún deterioro que se corresponda con activos que no sean activos valorados como existencias o valorados como créditos comerciales. Por lo tanto, no habrá deterioro y por lo tanto siempre habrá ajuste positivo si se ha hecho en contabilidad. Las pérdidas por deterioro de valores representativos en participación en los fondos propios de entidades, siempre que en el periodo que se registre el deterioro la participación sea inferior al 5% o no supere los 20 millones de euros del valor de adquisición. Además, tratándose de participaciones de entidades no residentes, será obligatorio que tributen un tipo nominal no inferior al 10%. Por lo tanto, también no serán deducibles las inversiones en materia de títulos de valores representativos cuando no se cumplan estas dos condiciones. Los títulos representativos de valores en deuda tampoco son deducibles, aun cuando lo sean en contabilidad, y sí será deducible el valor de las pérdidas por existencias. Por tanto, solamente serán deducibles el valor de las existencias, los créditos comerciales y determinadas acciones o inversiones financieras cuando se cumplan determinados requisitos de porcentaje de tenencia o valor de participación.
Las pérdidas anteriores serán deducibles, entre otros, entre los siguientes supuestos. Establece el artículo 20 que tratándose de elementos patrimoniales no amortizables, en el periodo impositivo en que se transmitan o se den de baja. Por tanto, ¿qué va a ocurrir? Pues que por el artículo 13 lo que vamos a hacer es que va a haber determinadas operaciones en las que va a haber un ajuste positivo. Bueno, ese ajuste positivo va a revertir en el futuro conforme a lo que nos establece el artículo 20. Por lo tanto, tenemos que correlacionar el artículo 13 y el artículo 20 de la ley. En concreto dice que si se trata de un activo no amortizable, en el momento que se venda habrá un valor contable y un valor fiscal diferente, porque habrá habido una amortización contable que no habrá sido deducible y por lo tanto su valor neto fiscal será más alto. En esos supuestos se procede la reversión en el momento en el que se venda el activo. Si estamos ante un activo amortizable, pues será deducible en la medida en que se vayan diciendo las diferencias entre contabilidad y fiscalidad. O en el momento de que se dé de baja o se transmita definitivamente ese bien. Bien, si lo vemos con un ejemplo, vamos a entender que la sociedad A adquiere en enero de 2016 un elemento por 10.000 unidades, amortizándose al 10% y según las tablas fiscales. En este caso, la amortización a 31 de diciembre de 2016, pues evidentemente será el importe de 1.000 unidades. 7.000, el 31 de diciembre es, digo aquí, su valor recuperable es de 7.200, por lo que se contabiliza amortización 1.000, que es el 10% de esta cantidad. El deterioro, suponiendo que a 31 de diciembre es de 7.200 y que no es una pérdida definitiva, se queda en 1.800, la diferencia entre el valor neto contable, 10.000 menos 1.000 que habremos amortizado, y el valor después de sufrir la pérdida por deterioro, por lo tanto 7.200 unidades menos 9.000 de valor neto contable una vez amortizado, 1.800. El deterioro no es deducible, es decir, no existe deducibilidad. ¿Por qué? Porque contablemente sí que habrá un gasto, porque se admite el deterioro cuando se considere que es un valor recuperable la pérdida por la misma, pero fiscalmente el legislador ha introducido una novedad tributaria para el ejercicio 2015, 2016 y siguientes de no ser deducible las pérdidas por deterioro. Bien. En concreto, habrá una diferencia de 1.800 unidades. ¿Qué va a pasar? El siguiente ejercicio, el gasto contable vía amortización será 7.200 entre 9, porque su valor neto contable estará determinado por el valor descontando amortizaciones y provisiones o pérdidas por deterioro. En este caso, 7.200 entre 9 años, 800. El gasto fiscal, sin embargo, seguirá siendo 1.000. Dado que el valor fiscal no ha sido objeto de modificación por pérdidas por deterioro, fiscalmente amortizará 1.000. Contablemente son 800, pues vemos que durante los próximos ejercicios, de conformidad con el artículo 20, al tratarse de un activo amortizable, va a haber un ajuste de menos 200. Por lo tanto, observamos que contablemente se amortizará sobre el valor neto de deterioros, 7.200, por los años que quedarán, 9 años, 800 unidades, en tanto en cuanto que el valor fiscal de la amortización será 1.000, porque no se verá afectado por la pérdida por deterioro. Como vemos, cada año habrá una diferencia de 200 unidades, que es la pérdida por deterioro no deducible entre los periodos que nos quedan por amortizar, y un ajuste negativo de 200. Por lo tanto, esa será la forma que tiene de revertir ese ajuste positivo que debemos dar en el ejercicio 2016. Dicho esto, pues tenemos que continuar. Disculpadme porque está aquí. Voy a poner el power correcto porque se ha bajado. Un segundo. Que me salten las presentaciones. Perfecto. Bien. Decíamos que, visto estas operaciones, tenemos que analizar a continuación otro tipo de operaciones. Vamos a analizar, en concreto, las operaciones relativas a la imputación temporal, que ya vimos el otro día, pero que algunos de vosotros me habéis planteado alguna duda. Bien, respecto a la imputación temporal, el artículo 11, la duda que me habéis planteado es cómo se ve afectado por el principio de inscripción contable. Bien, en cuanto al principio de inscripción contable, os recuerdo que el artículo 11.3 establece que no serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas, a excepción de los supuestos de libre amortización o amortización acelerada. Bien, en estos casos,
lo que vamos a analizar es que un gasto que se imputa a un periodo impositivo distinto al que corresponde solamente va a ser deducible en aquellos supuestos en los que previamente no haya una afectación fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que si la tributación conjunta de los dos periodos es distinta a como se debería haber aplicado conforme al criterio de devengo, debemos regularizar los dos ejercicios. Si no afecta a la tributación conjunta, no es necesario. ¿Cuándo se va a ver afectado? Y esta es la pregunta que me habéis preguntado algunos de vosotros a través de los foros. Pues se va a ver afectado esencialmente cuando hay cambios de tipos impositivos o cuando hay bases imponibles o pérdidas o beneficios fiscales que pueden verse afectadas como consecuencia de la aplicación de tipos o reglas diferentes en periodos impositivos distintos. Por tanto, tanto los gastos que se retrasan como los ingresos que se adelantan, en principio se admiten, salvo que aplicando el criterio de devengo, conforme al criterio de devengo, estemos en una situación en la que la tributación conjunta de haberse aplicado el criterio de devengo es inferior a la que se ha aplicado conforme al criterio de caja. Bien, estos supuestos lo que tenemos que hacer es regularizar, hacer los ajustes positivos en su caso y dejar las cosas como serían si se hubiera hecho de forma correcta. Puede ocurrir que en determinados supuestos no afecte a la cuota, por lo tanto sí que se podría admitir un gasto en un periodo posterior o un ingreso en un periodo anterior, ¿vale? Simplemente porque me lo habéis preguntado algunos de vosotros, pues para que quede claro, ¿vale? Bien, en relación con las provisiones del artículo 113 de la ley, del artículo 14 de la ley, las provisiones, una vez analizadas las pérdidas por deterioro, son las siguientes. En materia de provisiones, hay que tener en cuenta que contablemente habrá unos criterios para la aplicación de esas provisiones que esencialmente van determinados con el riesgo subsistente o riesgo posible en la medida en que se vea afectado o la probabilidad de que se dé un evento. Bien, pues en fiscalidad, el artículo 14 establece las siguientes operaciones en relación con la previsión social. En primer lugar, establece que no son gastos, y por tanto habrá un ajuste positivo, los gastos por provisiones a fondos internos de coberturas análogas a las de los planes y fondos de pensiones. Es decir, cuando una entidad dota un plan de pensiones de carácter interno, no es deducible el gasto en el periodo en que se dicta dicha provisión, sino que será deducible en el periodo impositivo en el que esa provisión es un gasto efectivo para la entidad, es decir, cuando se le pague al trabajador. Por tanto, si estamos ante una entidad que externaliza los planes de pensiones, en ese caso será gasto deducible en el momento de adoptar la provisión. Si estamos ante una entidad que no externaliza los planes de pensiones, solamente será deducible cuando efectivamente esa provisión sea un gasto. Y eso lo será en el momento en el que sea exigible por parte del trabajador y por tanto cuando se empiecen a pagar dichas provisiones. Tampoco son deducibles los gastos relativos a retribuciones a largo plazo del personal mediante sistemas de prestación o aportación definida. Es decir, las retribuciones que se hacen, las provisiones que se hacen para pagar cantidades a futuro mediante un sistema de previsión o aportación definida. Sí son deducibles, pero fijaos que ponemos aquí, siempre y cuando estén contabilizados, sí son deducibles, pero siempre y cuando estén contabilizados, las contribuciones a planes de pensiones y previsión social empresarial externas, tal y como hemos dicho, las contribuciones para la cobertura de contingencias análogas a las de los planes de pensiones, pero siempre que se cumplan las siguientes condiciones: que sean imputadas fiscalmente a la persona o personas beneficiarias, que se transmita de forma irrevocable, es decir, no puede ser revocado la aportación, y por último, que la transmisión de la titularidad y la gestión de los recursos sea externa. Por tanto, si se dan esas tres condiciones, la empresa, cuando dote una provisión por planes y fondos de pensiones o contingentes análogas, será deducible en ese momento. En caso contrario, no será deducible en ese momento y lo será cuando tenga que pagar las correspondientes cantidades ya como pensiones o como contingencias reguladas dentro de los planes y previsión social al trabajador. Esto puede determinar que si se hace de carácter interno, pues haya desajustes. Habrá que hacer ajustes positivos en el momento de la constitución de estos fondos y ajustes negativos en el momento en el que se produzcan los pagos a los correspondientes empleados. Bien. A continuación, no son deducibles, y por tanto, de nuevo, tendremos que hacer un ajuste positivo, los derivados de obligaciones implícitas o tácitas. Es decir, la obligación que tiene uno, por ejemplo, de arreglar un determinado producto durante un determinado tiempo. Pues eso, en principio, veremos que no son deducibles si es tácita, es decir, viene recogido ahí. Y para las reparaciones, a su vez, si es el concepto de reparaciones, van a ser deducibles, pero con un límite. Pero las obligaciones implícitas o tácitas, cualquier tipo de obligación implícita o tácita, no
que pueda asumir en un contrato no va a ser objeto de provisión. Tampoco los costes de cumplimiento de contratos que excedan de los beneficios económicos que se puedan recibir de los mismos. Estamos hablando del contrato a pérdida. Sabemos que en determinados sectores lo que quiere la sociedad en un determinado momento es ganar una masa de clientes, aun perdiendo por cada cliente, porque lo importante es el volumen de clientes. Eso lo teníamos, por ejemplo, en las compañías de telefonía. Durante mucho tiempo nos regalaban un terminal que suponía que durante la firma del contrato ellos tenían una pérdida por cada cliente de una cantidad que solamente se veía recuperada en el futuro si se mantenía un número o un periodo de ejercicio. Bueno, pues esos costes de contrato, es decir, el coste de captar a un cliente que supere el valor del propio contrato en un momento inicial, no se puede dotar una provisión porque no se va a ser deducible. Tampoco va a ser deducible los derivados de reestructuraciones, no por obligación legal o contractual que no sea meramente tácita. Por lo tanto, los derivados de reestructuraciones que no tengan una obligación legal, es decir, que exista una posibilidad, no va a ser deducible. Si lo serán cuando sean las que sean por obligación legal o contractual. Los relativos al riesgo de devoluciones de ventas. Bueno, cuando uno vende un producto sabe que hay un porcentaje de ventas que se devuelve. Bueno, pues esa provisión, que puedo tener estimada y puedo tener cuantificada, no va a ser deducible en el impuesto sobre sociedades. Por lo tanto, va a determinar un ajuste positivo. Los de personal que se correspondan con pagos basados en instrumentos de patrimonio, es decir, las opciones de compra sobre acciones, todos aquellos productos en los que no se determina la cuantía, sino que sean instrumentos del patrimonio, opciones sobre acciones o cualquier otro tipo de retribución, tampoco serán deducibles hasta el momento en que sean exigibles. Asimismo, se establece que los gastos contables que no hayan resultado deducibles por aplicación de una norma se integrarán en el periodo impositivo en que dicha provisión se destine el gasto a la finalidad. Bien, lo que está diciéndonos aquí el artículo 14 es que puede darse una circunstancia, que exista una provisión, esa provisión no haya sido fiscalmente deducible y con posterioridad contablemente se dé un ingreso. Por lo que dice aquí es que contablemente no se debe dar ese ingreso, pero fiscalmente no habrá renta. En la medida que el gasto no fue deducible, el ingreso no será renta. Y que todo ello debe hacerse en los periodos impositivos en el que se destine al gasto como finalidad. Por tanto, imaginemos que dota una provisión a un plan de pensiones interno. Habrá hecho un ajuste positivo. Con posterioridad, desdoto esa provisión por cualquier motivo. Generaré un ingreso en contabilidad, pero no será un ingreso fiscal. Dado que el gasto no fue deducible, el ingreso tampoco puede serlo. Y todo eso debe hacerse en el momento en el que se aplique la provisión. También puede ocurrir en los supuestos en los que yo aplique una provisión, por lo que entonces será un menor gasto, es decir, un ingreso. Si aplico la provisión para la finalidad que fue prevista, pues habrá un ingreso en materia de contabilidad que no es un ingreso fiscal. Los del personal que se correspondan con pagos basados en instrumentos de patrimonio se entrega y se satisfagan mediante la entrega de los mismos serán deducidos cuando se produzca dicha entrega. Es decir, ¿cuándo va a ser deducible una stock options o una opción sobre compra de acciones sobre la empresa? No en el momento que se dote la provisión por ese riesgo que tengo, ese gasto que voy a tener en el futuro, sino cuando efectivamente se le abonen al trabajador. Y por último, cuando se eliminen provisiones por no haberse aplicado a su finalidad, imaginemos que he dotado una provisión por devolución de ventas contablemente que finalmente no se ha dado y tengo que desaplicarla, bien, pues ese ingreso en principio no generaría ingreso, pero es muy interesante lo que viene aquí. Existe la posibilidad de que la sociedad, de manera astuta, lo que haga es una provisión que fue un gasto, en lugar de desdotarla mediante un ingreso, lo cargue contra un activo. Es decir, si lo cargo contra un activo, en ese momento no habrá ingreso, es decir, habré desdotado la provisión, pero no habré generado un ingreso porque lo habré cargado contra un activo. Pues bien, lo que dice aquí el 11.7 es que cuando se eliminen provisiones por no haberse aplicado a su finalidad, es decir, que debía haber un ingreso en contabilidad, si lo abono a una cuenta de ingresos, por lo tanto, lo que hago es un mero asiento contable en el que desdoto y lo llevo contra una cuenta de activo, bien, pues en ese caso, en la medida en que dicha dotación se hubiese considerado gasto deducible, debe producirse el ingreso. Es decir, que con independencia de que el ingreso sea ingreso contable y fiscal, lo que no podemos hacer es aplicar provisiones con una cuenta que no sea una cuenta de ingreso. En caso contrario, y si ha sido deducible o no deducible, pues deberemos practicar los correspondientes ajustes. Imaginemos que tenemos determinadas provisiones que son deducibles, pero con cautela. Es decir, sí que son deducibles, pero probablemente no exactamente igual que como están en la contabilidad. ¿Cuáles van a ser estas? Pues los gastos correspondientes a actuaciones medioambientales, porque necesitaremos que haya sido previamente aprobado por un plan aceptado por la Administración. Los gastos de garantía por reparación o revisión y los gastos accesorios por devoluciones de ventas
con un máximo. Bueno, pues en estos casos, los gastos por reparación o revisión y los gastos, determinados gastos por devoluciones de ventas, en este caso sí que se admiten, pero no en su totalidad. ¿Cuál va a ser su gasto fiscal admisible? Bueno, pues va a haber una pequeña formulita. La formulita que vamos a tener, esencialmente, va a consistir en el numerador, las ventas con garantías vivas al final del periodo. Ventas con garantías vivas al final del periodo. Por gastos por garantías del periodo y los dos anteriores. Es decir, los gastos de garantía vivas del periodo y además las vivas del ejercicio y de los dos anteriores. Y se dividirá por las ventas con garantías del periodo y los dos anteriores. Por lo tanto, lo que hace es una especie de media de lo que se ha consumido por gastos en el periodo y los dos anteriores, dividido en el total de ventas del periodo y los dos anteriores. Y eso determinará un coeficiente que multiplicado por las ventas vivas, las ventas con garantías vivas, me determina la cantidad deducible. Por tanto, lo que haremos será sumar en el numerador el total de gastos realizados en el periodo y los dos periodos anteriores por reparación y conservaciones de ventas. En el denominador, la totalidad de las ventas de los tres últimos periodos. Bien, yo tendré una cifra de ventas que aún está la garantía viva. Pues esa cifra de ventas en los que aún está la garantía viva multiplicado por el cociente que acabamos de ver es el porcentaje que va a ser deducible. Si contablemente ha sido mayor, pues habrá que hacer un ajuste positivo. Y si contablemente ha sido menor, si no se ha contabilizado, no será deducible, porque jugará el principio de inscripción contable. Y si se ha contabilizado, pues alcanzará este importe. Por lo tanto, ojo, porque no necesariamente todo lo que nos salga aquí va a ser deducible. Será deducible en la medida en que ello ha sido contabilizado. Si excede, habrá un ajuste positivo. Que no llega o no se ha contabilizado, pues no podrá ser gasto deducible. No sé si esto más o menos nos ha quedado claro. Esta idea que hemos planteado aquí, ¿la tenemos más o menos clara? ¿Sí? Perfecto. Veo que más o menos todos lo tenemos claro. Bien. Vale. Vamos a plantearnos más cuestiones. Vamos a plantearnos cuestiones relativas a gastos no deducibles, por lo tanto, ajustes permanentes. El artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece una serie de gastos que el legislador quiere que sean gastos no deducibles y, por tanto, van a ser ajustes permanentes. Y, por tanto, no van a ser gasto deducible ni ahora ni nunca. No serán, bueno, aprovecho para recordaros que os he colgado en la tarde de ayer una serie de materiales relativos a los ajustes permanentes y temporales con las principales operaciones que se califican normalmente como gastos, como operaciones de ajuste temporal y de ajuste positivo. Para aquellos que tenéis dudas, algunos me habéis planteado dudas relativas a cuándo es un ajuste permanente y cuándo es un ajuste temporal. Bueno, pues ahí se determinan los asientos contables en los que normalmente va a determinar un ajuste permanente o un ajuste temporal. Os invito a que lo veáis para poder tratarlo, ¿vale? Y para poder entenderlo. Bien, el artículo 15 establece que no son gastos deducibles los no justificados con factura cualquier otro medio admitido en derecho. Por tanto, tal y como establece la propia Ley General Tributaria, el medio principal es la factura, pero no el único, y solamente son deducibles cuando penamos factura o la realidad de los hechos, ¿vale? O del gasto. Los no contabilizados, lo que acabamos de ver, ojo, porque si no está contabilizado, aun cuando fiscalmente me lo admitiría, como no está contabilizado, pues no es deducible. Los que representen retribución de los fondos propios, cuando estoy retribuyendo dividendos y demás, pues evidentemente no son gastos deducibles. No pueden serlo porque si lo fueran, estaremos haciendo que los dividendos o rentas fueran objeto de deducción doble. Los derivados de la contabilización del impuesto sobre sociedades, es decir, el propio impuesto, de nada tiene sentido calcular todo el impuesto y luego que fuera gasto deducible. Las multas, sanciones, recargos por presentar fuera de plazo y el recargo de apremio, es decir, cualquier multa, sanción o recargos del artículo 27 o 28 de la Ley General Tributaria no van a ser deducibles. Las pérdidas en el juego. Las pérdidas en el juego no son deducibles. Sí serán los ingresos computables, pero las pérdidas en el juego establece el legislador que no son deducibles. No son gastos deducibles también por el artículo 15 los donativos y liberalidades, con determinadas excepciones. En primer lugar, la primera excepción que tenemos es las atenciones a clientes o proveedores que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen respecto al personal de la empresa, es decir, atenciones a clientes y proveedores, regalitos de publicidad y demás, siempre y cuando estén vinculados con los ingresos, los que con arreglo a los usos y costumbres correspondan a efectuar al personal de la empresa, la cesta de Navidad, si se recoge en convenio, o determinadas prestaciones que se recojan, como los usos y costumbres,
Los realizados para promocionar directa e indirectamente las ventas, bienes o prestaciones de servicios y los que se hayan correlacionados con los ingresos. Por tanto, el legislador en la primera fase lo que está diciendo es, conforme a los usos y costumbres o legislación legal y aquello que vaya a determinar a su vez un ingreso. Si es así, los gastos por atenciones a clientes o proveedores solamente para la primera categoría, los gastos por atenciones a clientes o proveedores, pero solamente para esa categoría, son deducibles desde el año pasado con un límite del 1% del importe neto de la cifra de negocios. Por tanto, para la categoría de atenciones a clientes y proveedores, comidas y demás, serán deducibles, pero con el máximo del 1% del importe de la neta de cifra de negocios. En caso contrario, en el que se exceda de esta cifra, pues habrá que hacer un ajuste positivo. Las retribuciones a los administradores por su desempeño de funciones de alta dirección u otras derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad. Por tanto, no se considera una liberalidad, y esto hemos discutido mucho dentro del impuesto, ha habido diferentes criterios, pero ahora parece que se ha sentado el criterio de que las retribuciones a los administradores sí que son gastos deducibles a la sociedad. Por tanto, antes se exigía, pues entre otras cosas, que estuviera recogido como remunerado dentro de los estatutos o que se probara efectivamente el desempeño de la actividad. Ahora, aunque no es del todo pacífico, sí que existe una vía, que es las retribuciones a los administradores por el desempeño de las funciones de alta dirección u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad, en la medida que se prueben ciertos, pues podrán ser objeto de deducibilidad. No serán gastos deducibles los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. Cualquier actuación que sea contraria al ordenamiento jurídico que suponga un gasto para la sociedad no será deducible, porque sería dar cobertura a infracciones del ordenamiento jurídico. Los gastos de servicios correspondientes a operaciones realizadas directa e indirectamente con personas o entidades residentes en paraísos calificados como paraísos fiscales, es decir, operaciones realizadas con entidades con paraísos fiscales, no serán deducibles en un primer momento, porque lo que dice el legislador aquí, esencialmente, excepto que se pruebe el gasto devengado corresponde a una operación efectivamente realizada. Es decir, si contrato con un paraíso fiscal y efectivamente la operación se ha hecho, y se puede verificar porque se ha pedido una máquina y la máquina ha llegado, pues en esos casos, imaginaos que hemos pedido una máquina para que nos la arregle y se ha enviado allí una máquina de contar billetes y se ha mandado a las Islas Caimán, ¿no? Que tendrán muchas máquinas de contar billetes allí. Y allí está la empresa que se encarga de arreglar todas las máquinas de contar billetes. Bueno, pues si esa empresa realmente presta el servicio, y se puede probar que ese servicio es cierto, real y veraz, aunque sea realizado por una entidad que reside en un paraíso fiscal, pues esencialmente va a ser deducible. Por lo tanto, solamente será deducible en la medida que se pruebe que efectivamente la operación se ha realizado, ¿vale? Que responde a una operación y que es real, se ha realizado y que es real. Los gastos financieros derivados con deudas con entidades del grupo, es decir, no son deducibles todos los gastos financieros que sean con entidades del grupo. El artículo 15H dice, mire, gastos financieros con entidades del grupo no son deducibles. O aquellas cantidades que se perciban por participaciones o fondos propios o la realización de aportaciones, salvo que se justifique con motivos económicos válidos. Por lo tanto, los gastos financieros con deudas del grupo, de participaciones o fondos o realización de aportaciones, salvo que se pruebe que existe un motivo económico válido y que no es el fiscal, tanto que existe un motivo económico válido para que esa estructura, para que sea deducible y que no sea el fiscal, no van a ser deducibles por el artículo 15H. Tampoco son deducibles los gastos por despido de los trabajadores o cese de administradores que excedan de la cuantía mayor, 1 millón de euros, o bien el importe exento a efectos del IRPF. Por tanto, si se despide a un trabajador o cese de los administradores que excedan por cada perceptor de 1 millón de euros o el importe exento a efectos del IRPF, en ese caso el exceso no va a ser deducible. Bueno, aquí tenemos todas las indemnizaciones que han cobrado determinados banqueros durante todos estos años al momento que salían, pues hay que decirle a la empresa que, mire usted, hasta 1 millón de euros si es deducible, a partir de 1 millón de euros las indemnizaciones no son deducibles, ¿no? Para las mega indemnizaciones de algunos directivos. Lo que dice el legislador es una medida antifraude, es independiente de que se abone en varios periodos, por lo tanto no es 1 millón por periodo, es 1 millón por el conjunto de todos los periodos. Y a estos efectos se considera que han sido satisfechos por un solo pagador cuando se trate de un grupo a efectos del 42 del Código de Comercio. No vale decir que es que le ha pagado 1 millón un pagador, otro millón otro pagador, otro millón otro pagador y todas pertenecen al grupo. Imaginemos un banco. Tenemos el Banco Santander 1 millón, el Banco Santander Italia 1 millón, el Banco Santander Francia 1 millón, suponiendo que formaran un grupo como el Código de Comercio, ¿vale? Pues en ese caso el millón sería por las 3 entidades, luego que forman grupo conforme al artículo 42.
Los gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas, es decir, no son deducibles cuando hay un gasto con una entidad vinculada, dado que no se puede probar la existencia del gasto. No obstante, el legislador, igual que antes, nos dice que los gastos correspondientes con personas o entidades vinculadas que como consecuencia de una calificación fiscal diferente entre estas no generen ingreso o generen un ingreso exento sometido a un tipo de gravamen inferior al 10%. Bien. Puede ser que se dé, debido a la legislación con otro tipo de estados, que lo que es un ingreso en el territorio español no lo es en ese estado y lo que es un gasto en el territorio español no lo sea en ese estado. Estamos hablando de determinados productos financieros en los que existen, por ejemplo, con Brasil, determinados productos financieros en los que esencialmente lo que ocurre es que para el gasto, la legislación española es gasto, porque será un gasto financiero. Sin embargo, en la legislación del país de destino con una entidad vinculada, resulta que no es ingreso. De tal manera que se estaría produciendo una desimposición, porque sería un gasto en España que no genera un ingreso en la entidad vinculada. No genera un ingreso en la entidad vinculada. Pues bien, en esos supuestos en los que se produce esta circunstancia en la que un gasto es gasto, pero no es ingreso en la entidad vinculada, lo que ha establecido el legislador es que los gastos correspondientes a operaciones con personas o entidades vinculadas que como consecuencia de la diferente calificación fiscal, es decir, que cada estado ha calificado de forma diferente esta operación, es decir, la entidad vinculada resulta que no es ingreso, pero sí es que es gasto para la otra, en estos casos dice que no se podrá deducir el gasto, para que no se produzca una desimposición. Además, esto lo eleva un poquito más, dice que aunque sea ingreso, si el tipo implicado en el país de destino no alcanza el 10%, también se considera que no ha habido un ingreso. ¿Vale? Por tanto, no generen ingreso o generen un tipo de gravamen inferior al 10%, para evitar operaciones con los paraísos fiscales en los que pueda existir un 0,1, un 0,2 o con otro tipo de entidades o países en los que la tributación sea inferior muy baja, que realmente no se está grabando nada, pero serviría para saltar esta norma. Por tanto, ojo a las operaciones en las que la calificación fiscal en origen y destino difiere, que puede determinar que no sea gasto deducible conforme al artículo 15 de la ley. No serán gasto deducible las pérdidas por deterioro representativos de fondos propios o entidades residentes o no residentes, siempre que la participación en el periodo en que se registre sea al menos un 5% o supere los 20 millones de euros de valoración de adquisición. Las pérdidas por deterioro de valores, por tanto, por el artículo 15 no deducibles cuando superen dichas cuantías, superen el 5% más de 20 millones de euros, o en el caso de participación en fondos de una entidad no residente, es decir, cuando el titular posee fondos en una entidad no residente, tampoco será deducible cuando la tributación en el país de destino sea inferior al 10%. Por lo tanto, en caso de participación en el capital de fondos propios de una entidad no residente, tampoco será deducible cuando la participada en su país de residencia tenga un tipo inferior al 10%, cualquiera que sea el importe de la participación. Por lo tanto, ojo, porque cuando hay desimposición sería gasto aquí y no haya ingreso en el país de destino, entidades no residentes o entidades vinculadas que se produzca dentro de nuestro ordenamiento, en esos casos, dice el legislador que debemos aplicar el artículo 15 y no será deducible los gastos. No sé si más o menos esto lo tenemos analizado. Sandra, Jorge, Elena. Bien. Límite de los gastos financieros. El artículo 16 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades. El artículo 16 establece que los gastos financieros netos serán deducibles con el límite de la mayor de las dos siguientes cantidades. 30% del beneficio operativo, 30% del beneficio operativo o 1 millón de euros. Por tanto, lo que me dice es que hasta 1 millón de euros en todo caso será deducible y cuando se supere el 1 millón de euros de los gastos financieros será deducible con el 30% del beneficio operativo. Bien. En estos casos, tal y como estamos viendo, lo que ocurre es que el legislador lo que va a obligar es que cuando tenemos una especie de subcapitalización, es decir, tenemos demasiada deuda para el nivel de capital que tenemos, eso se mira en función de la cuantía de los intereses pagados, hasta 1 millón se admiten y más de 1 millón con el 30% del beneficio operativo, lo que va a hacer en estos casos esencialmente es el legislador poner una penalización en cuanto al volumen máximo de, como dijéramos, de gastos financieros que te voy a admitir.
¿Cómo funciona esto? Bueno, pues esto funciona de la siguiente forma. El legislador lo que ha dicho es que tenemos que analizar el gasto financiero y ver qué límites le pongo. En primer lugar, dice 30% del beneficio de 1.000.000 de euros anuales. Cuando la entidad tuviera un periodo impositivo de duración inferior al año, ese 1.000.000 de euros tenemos que prorratearlo. Por tanto, porque si empiezo en diciembre, no puedo decir, no, y 1.000.000 de euros por todo el periodo. Como he estado en diciembre, pues 1.000.000 dividido entre 12 y por 1. Si hubiera nacido en noviembre, por 1.000.000 dividido entre 12 y por 2 doceavos. ¿Vale? Se entenderá por gastos financieros netos el exceso de gasto financiero respecto a los ingresos derivados. Por tanto, dentro del artículo 17 nos hace una mención de cómo se calcula esa partida, porque el beneficio operativo tiene una serie de componentes que forman parte de él y otra serie de componentes que debemos excluir. Yo remito al artículo 17 una lectura, tanto dentro del material como dentro de la propia ley, para ver qué elementos forman parte de ese beneficio operativo del ejercicio. En concreto, se establece elementos que deben sumarse y elementos que deben restarse. Pero debemos tener en cuenta que los gastos financieros netos que no hayan podido deducirse en el periodo podrán deducirse en los periodos impositivos inmediatos y sucesivos con el mismo límite. Es decir, no es que no te los puedas deducir, lo que ocurre es que te lo vas a poder deducir en los siguientes periodos impositivos. Por lo tanto, te pone un límite por periodo de gasto deducible. En el caso de que los gastos financieros netos del periodo no alcanzaran el límite del 30% del beneficio operativo, imaginemos que superamos el 1.000.000, pero no alcanzamos el 30% del beneficio operativo. Es 1.100.000, pero mi beneficio operativo me permitiría llegar hasta 1,5 millones. Bien, en ese caso, la diferencia entre el citado límite y los gastos financieros netos del periodo podrá acumularse adicional al límite del 30% para los 5 ejercicios siguientes. Es decir, que no pierdo ese 30% del beneficio operativo porque en un periodo impositivo haya superado el 1.000.000, pero no ha llegado al 30% del beneficio. Claro que tenemos 1,5 millones, el límite del 30%, y me he quedado en 1.100.000. Bueno, por esos 400.000 se añadirían al 30% del año siguiente. Y así podré llevarlo hasta 5 ejercicios, de tal manera que no se pierde, porque si no podría darse un año en el que tuviera pocos gastos financieros, otros años en los que tuviera mucho, y el primer año solo me he podido deducir un 10% del total de mis gastos financieros, y el resto de los años no me deja alcanzar, superar el 30%. Por lo tanto, arrastramos los límites del 30% para periodos siguientes. De tal manera que habrá periodos en los que se podrá alcanzar pues, un 40 o un 50% en función de lo que haya dejado en los periodos anteriores. El beneficio operativo, tal como os indicaba, pues es una fórmula que viene detallada en el artículo 17, que efectivamente parte del resultado de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias. Se restan las amortizaciones del inmovilizado, se le resta la imputación de subvenciones del inmovilizado no financiero, se resta el deterioro y el resultado por enajenaciones del inmovilizado y se le suman los ingresos financieros correspondientes a operaciones que estuvieran exentas conforme al artículo 21 de la ley del impuesto sobre sociedades y que no sean deducibles por ser entidades del grupo. Por tanto, es una especie de beneficio operativo, pero cocinado, que tendremos que revisar y verificar qué elementos, ¿vale? Qué elementos tiene. Bien, dicho esto, vamos, si os parece, a analizar el artículo 17. Para analizar el artículo 17, esencialmente os he colgado un material ayer que viene a explicar cómo funciona el artículo 17 respecto, ¿vale?, de las operaciones en las que, ¿vale?, va a operar el límite del 30%. Bien. Veamos un ejemplo, ¿vale? Para que los ejemplos los tenéis, yo solamente voy a tratar aquí uno hoy, de los que tenéis aquí, para que un poco analicéis, pero son ejemplos prácticos, tenéis hasta 26 páginas, ¿vale?, tratando de explicar el artículo 17, y yo creo que con esto estoy convencido de que lo haréis sin problemas, pero bueno, simplemente para ver un poco el material que os colgué ayer, para analizarlo con vosotros y que tuvierais un poco claro. Imaginemos una sociedad que dispone de un local adquirido el 1 de enero de 2015 por 200.000 euros y que en 1 de enero de 2019 es revalorizado en 20.000 euros. El coeficiente de amortización es del 2% anual. Tendremos una amortización contable de 4.000 unidades. Tendremos una amortización en los años 2015, 16, 17 y 18. Y como consecuencia de esta operación, ¿vale?, como consecuencia de esta operación, lo que se ha producido, si os fijáis, es un incremento de revalorización
¿vale? De 20.000 unidades. Y se produce el 1 de enero de 2019. Claro, yo venía amortizando al 2% anual sobre mi origen. ¿Qué ocurre? Mi valor neto contable pues será el valor de adquisición menos las cantidades que he ido amortizando. En 2019 se produce una revalorización de 20.000 unidades. Eso me va a trastocar mi valor de adquisición y lo que tengo que plantearme ahora es cómo, ¿vale? ¿Cómo tributa esto? ¿Cómo me llevo estos 20.000 euros a gastos? Bien. Estos 20.000 euros a gastos, ¿vale? Lo que establece el legislador es que fiscalmente no tiene efectos, es como si no se hubiera revalorizado, ¿vale? Fiscalmente no tiene efectos, es como si no se hubiera revalorizado. ¿Por qué? Porque la revalorización contable se debe cargar contra una cuenta de reservas, ¿vale? Y al cargarse contra una cuenta de reservas, el legislador, acordaros que lo asemeja a cargarlo como una cuenta de ingreso o de gasto. Por lo tanto, no se produce ajuste alguno. Lo que se produce es una dotación a la amortización, ¿vale? De 4.434,78 y una amortización fiscal de 4.000. ¿Por qué? Porque contablemente sí que estos 20.000 euros se los va a llevar a gasto, pero fiscalmente en principio no lo tenemos. Por lo tanto, habrá un ajuste positivo de 434,78. ¿Por qué? Porque esta revalorización en fiscalidad, en principio las revalorizaciones contables no afectan. Entonces, supongamos que se produce esta revalorización de 20.000 unidades. Estos 4.434 será el valor neto por los años que me quedan, ¿vale? Estos 4.434 sale de los 184.000, como era el 2%, yo tenía 50 años, como llevo amortizado 4, me quedarían 46. Pues estos 20.000 los tengo que llevar en 46 años. Pues si lo dividimos 20.000 entre los 46 años, me sale a 434,78. Pero es que fiscalmente no me admite las revalorizaciones, ¿vale? Las revalorizaciones contables. En ese caso, lo que tendré es una amortización contable de 4.438 y una dotación a la amortización fiscal de 4.000. Un ajuste de 434,78 correspondiente a la amortización. ¿Qué va a ocurrir? Que a partir de este momento, si nos fijamos, el valor contable y el valor fiscal van a diferir. ¿Van a diferir por qué? Van a diferir porque yo estoy amortizando con un valor de 220.000 euros, mientras que fiscalmente solamente lo tengo por 200.000. Por eso se establece aquí que si posteriormente se vendiese el bien, se produciría un ajuste positivo por el importe de la revalorización que no hubiese sido amortizado contablemente. Entonces, supongamos que en 2020, ¿vale?, lo vende por 210.000 unidades. El valor neto contable serían 199.565,22, que serían los 220.000 menos todas las amortizaciones que habríamos aplicado durante todos estos periodos. Por lo tanto, el valor neto contable sería 199. Como el ingreso, el valor de adquisición de venta son 210.000, tendría un beneficio por la diferencia. Pero fiscalmente, yo tengo un valor neto fiscal que será 200.000, que es lo que a mí me costó, y amortizado 1, 2, 3, 4, 5 o 6 ejercicios, es decir, en función de si está amortizado o no. Si es el 1 de enero, pues no estará amortizado. Por lo tanto, mi valor neto fiscal será 1, 2, 3, 4 y 5, considerando que en 2020 es el 1 de enero y por lo tanto no amortizo nada. 1, 2, 3, 4 y 5. Mi valor neto fiscal son 180.000. ¿Qué va a ocurrir? Como el valor neto contable son 199 y el valor neto fiscal son 180, habrá una diferencia, ¿vale? Contablemente, beneficio 210 menos 195, 10.000. Beneficio fiscal 210 menos 180, 30.000. Fijaros que la revalorización practicada fue de 20.000, de los que se amortizaron en 2019 434, por lo tanto debe incrementarse en 434. Y esto, ¿vale?, lo que se va a producir es la revalorización, se lleva a construcciones contra reserva de revalorización y por tanto ahí se produce la reversión. La diferencia, ¿vale?, se producirá en los periodos posteriores. Beneficio de la venta del inmovilizado 10.434, en tanto que el beneficio de la venta fiscalmente son 30.000. La diferencia entre los dos es lo que tenemos como ajuste, los 19.565,78. ¿Vale? Eso es un poco la idea del tema de las revalorizaciones contables. Dentro de este material que os he colgado, se analizan varios supuestos en materia de amortizaciones, el artículo 17, que son aquellos supuestos en los que se hacen aportaciones no dinerarias y demás, que suponen diferencias entre contabilidad y fiscalidad. Yo os invito a que por favor le echéis un vistazo, ¿vale?, a este artículo 17 en todo su contenido y que podéis analizar, por favor, lo que se desarrolla en cada uno de estos supuestos, que esencialmente lo que está desarrollando son supuestos en los que
la diferencia entre contabilidad y fiscalidad se produce por una diferencia de criterio de valor en las reglas de valoración. Es decir, el artículo 17 obliga a valorar a precios de mercado determinadas operaciones. En concreto, todas las operaciones que se exigen llevar a precio de mercado son aquellas que se produce una transmisión de un activo, o bien que no sea monetaria, o bien que se produce por parte de la sociedad en especie. En esos supuestos, en todos esos supuestos, lo que va a ocurrir es que va a haber un ajuste en la contabilidad y en la fiscalidad que va a determinar, a su vez, que se produzcan ajustes en los siguientes periodos. Entonces, este material, que lo he colgado ayer y sé que no os habrá dado tiempo a estudiarlo, sería muy interesante, por favor, si pudierais echarle un vistazo para la próxima sesión, pues tratar todas las dudas y cuestiones que se pudieran suscitar. Bien. Simplemente para concluir la sesión de hoy, salvo que me dejéis que tenéis algún tema o alguna cuestión, vamos a analizar, si os parece, la materia vinculada a las operaciones, ¿vale? Realizadas, un segundo, que quiero compartir con vosotros los archivos, para que veáis la presentación. No sé si Sandra, Jorge y Elena habéis llegado ya a estudiar los artículos 17 y 18 de la ley. No sé si habéis llegado ya al estudio de los artículos 17 y 18 de la ley. Espera un segundo, es que no. Me decís que un segundo, es que no. No en profundidad, vale. Es que prefiero, si os parece, tratar este tema del artículo 17 y 18 cuando tengáis estudiado la materia, porque si no ahora os va a sonar a chino. Es decir, si analizamos ahora el artículo 17 y el artículo 18 y lo tratamos pues de forma compleja, como no habéis estudiado la materia correspondiente, pues os sonará chino, por lo cual no le vamos a sacar el rendimiento. Entonces, si os parece, como supongo que vosotros todavía no sois el ejemplo del resto de los compañeros, si os parece lo podemos tratar en la sesión que hagamos la siguiente vez, ¿vale? El artículo 17 y 18. Yo os invito a que estudiéis este material que os he entregado, el artículo 17, que viene muy completo, ¿vale? Viene un ejemplo de todos y cada uno de los supuestos en los que se aplica el artículo 17, que os sirve como resumen del material, ¿vale? De lo que tenéis en la unidad. Entonces, si os parece, pues lo dejamos aquí. Yo creo que más o menos por donde habéis llegado, yo por lo que he ido viendo y preguntando a algunos de vosotros, habéis llegado más o menos al artículo 16 y por ahí os habéis quedado, ¿no? Eso es más o menos por donde vais estudiado hasta ahora la materia. Sí. Vale, pues entonces yo, si os parece, os invito a que estudiéis el artículo 17, 18 y para la próxima sesión vamos a tratar el 17, el 18, el 21, el 22, el 23 y luego todo el tema 31 y 32. ¿Vale? Si os parece, en la siguiente sesión trataremos 21, 22, o sea, 17, 18, 21, 22, 23. Trataremos también el artículo 31, 32 y si nos da tiempo el artículo 35. Por lo tanto, os invito para que la próxima sesión todos, desde casa, los que no habéis podido participar, pues tengamos estudiado hasta la sesión hasta el artículo número 35 y así poder aprovechar un poquito más la sesión. Aprovecho ya los últimos minutos que nos queda para cumplir una hora, que más o menos es la idea que siempre planteo para este tipo de sesiones, para que me planteéis si tenéis alguna duda respecto a la materia que habéis estudiado, algún tema que queréis que colguemos, alguna presentación adicional. En representación, bueno, pues del resto de los compañeros que hoy no están aquí. El resto de los compañeros, pues por favor me lo mandéis por el campus. Si tenéis alguna cuestión o materia que queréis que os mande un material complementario, un pequeño resumen o alguna cosa de estas, pues incluso hacemos un vídeo de presentación. ¿Tenéis alguna cosa que concretamente os haya parecido de mayor dificultad para poder tratarlo? No sé si os ha dado tiempo a poder ver todo el material que os voy colgando. Yo sé que es mucho material, pero lo que pretendo con ellos no es agobiaros, sino todo lo contrario. ¿Vale? Lo que pretendo con ellos es
que es una lectura de todo el material, pues que ahí lo tengáis un poco resumido. Este PowerPoint, ¿vale? Os lo voy a pasar, este PowerPoint que acabamos de ver hoy, pues lo voy a pasar, lo vais a tener completo, con todo lo que hemos tratado, tanto en esta sesión como en la anterior, ¿vale? Lo tendréis con toda la información. Entonces, no sé si queréis algo, si no tenéis nada, pues no os preocupéis, ¿eh? Simplemente es por preguntaros para aprovechar estas sesiones que podemos estar más en contacto online para que me planteéis cualquier última cuestión. Bien. Más o menos la asignatura la vais pudiendo llevar. Vale, veo que Jorge te está contando. Vale. Yo, si quieres, Jorge, pues por supuesto, esto lo vais a tener, ¿eh? Os voy a colgar todas estas y todas las que voy haciendo. Es decir, todas las presentaciones que hay se van a colgar. Eso no os preocupéis porque ese material está para vosotros, ¿no? Pues está para que os facilite el trabajo. Bien, sé que al principio es más dura, yo os adelanto que es más dura las primeras 4 semanas, luego se hace mucho más llevadera, ¿vale? Por regímenes especiales y todo esto. Pero las primeras 4 semanas yo sé que es bastante dura, por eso os estoy intentando colgar material todas las semanas de resumen de cada una de las partes que supongo que vais estudiando, ¿vale? Entonces, si en algún momento, pues alguna parte yo a lo mejor no lo veo que os habéis atascado, pues me lo decís y yo intento buscar algo de material adicional. Con el material que os estoy colgando adicional, normalmente se está trabajando prácticamente el 80% de lo que habéis estudiado, ¿vale? Entonces, este último que os he colgado del artículo 17 es muy completo, muy completo, ¿vale? Bien, pues si no me decís nada más, espero que os haya sido de utilidad la sesión de hoy y ya os digo que en breve, en 2 semanas, 3 semanas, en función de esto, que cuando tengáis más o menos avanzado a la materia que queremos llegar, pues empezaremos a trabajar los artículos que os he dicho y haremos otra sesión con su PowerPoint y con toda la documentación. No sé si os ha dado tiempo a empezar ya a ver la EC 1. ¿Habéis podido entrar a ver la actividad de evaluación continua número 1? Aprovecho para preguntaros. Porque normalmente siempre tenéis dudas de cómo elaborarla y demás. Pues simplemente es intentar resolver de forma práctica, breve, y indicando qué artículos aplicáis y los ajustes que correspondan, ¿vale? No tiene más problema, cada uno que lo haga. Yo siempre que os digo, cuando tengáis alguna duda respecto a alguna interpretación, pues justificarla, por favor, para que quede claro cuál es vuestra interpretación, porque puede haber algún tipo de duda, siempre en los enunciados siempre existen dudas de interpretación. No sé si os ha dado tiempo a mirar la actividad de evaluación continua 1. Vale, bueno, pues nada, échala un vistazo. Bueno, pues si veis son preguntas cortitas en las que se intenta que deis respuesta de forma breve a cada uno de los supuestos, pues realmente son los artículos, ¿vale? Son los supuestos de artículo, lo que pasa que llevados son casi todo práctico. Entonces, la idea es pues, que seguro que trabajando un poquito y con el material delante, pues lo podáis sacar. Bien, pues nada, si no me decís nada más, cualquier duda o cuestión, pues estoy en el campus. No sé si os parece demasiado material, porque yo lo que no quiero es agobiaros, al revés. Lo que quiero es que os sirva de ayuda. Y entonces, a veces, uno cuando entrega tanto material, se produce el efecto contrario. Vale, veo que sí, que a Sandra le sirve para un poco tener... Vale, perfecto. Bueno, pues yo entonces os seguiré colgando... Vale, pues yo seguiré colgando material de cada una de las partes, esencialmente las más importantes, ¿no? Lo que más me surgir dudas. Y ya está. Pues nada, muchísimas gracias, confío en que os haya servido y nada, os cuelgo la presentación y el vídeo para aquellos compañeros que no han podido asistir hoy a la sesión. Venga, muchas gracias y mucho ánimo, que ya nos queda menos, ¿vale?